¿Te ha pasado alguna vez que te sientas delante de la pantalla del ordenador con muchísimas ganas de escribir y de repente nada? La página en blanco te mira desafiante y tú te quedas como paralizada, ¿no? Bloqueada. De repente te pones a revisar el correo, a leer los WhatsApps, a limpiar la pantalla del ordenador, a mirar la agenda, a hacer cualquier otra cosa con tal de no enfrentarte a esa sensación de no saber qué escribir. Si te ha pasado alguna vez, tranquila, no estás sola. A todas las que escribimos nos ha pasado alguna vez en la vida. Por eso, en este contenido quiero compartirte por qué sucede este bloqueo, cuáles son las causas y sobre todo cómo puedes superarlo para volver a escribir con fluidez. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar unas recomendaciones muy prácticas y útiles para que apliques a tu proceso de escritura. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Sierra, soy consultora literaria y mentora de escritoras. Mi misión es apoyar y guiar a mujeres para que desarrollen todos sus proyectos literarios desde la idea hasta la publicación. Te doy la bienvenida a este canal, ya sea que me estás viendo en un vídeo de YouTube o que estás escuchando este episodio en mi podcast Pasión por la Escritura Creativa. En este canal comparto contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Si eres nueva, me encantará que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones. También, si te gusta mi contenido, que me dejes una reseña positiva en la plataforma de podcast que estés escuchando este episodio, porque me ayudará a llegar cada vez a más y más apasionadas de las palabras. Bien, vamos allá con el contenido de este nuevo vídeo, de este nuevo episodio, pero primero vamos a hablar de qué es el bloqueo y por qué nos pasa al escribir. Muchas veces pensamos que el bloqueo es una especie de maldición, una señal de que hemos perdido el talento o de que no valemos para escribir, pero nada más lejos de la realidad. El bloqueo es una respuesta de nuestro cerebro al estrés, la autoexigencia o la falta de claridad. Es como un grifo atascado. No es que no haya agua, sino que hay algo que lo está obstruyendo. Y hay dos tipos de factores que pueden causarlo, ¿no? Factores internos o factores externos. El primero de los factores internos son los miedos. Miedos de todos los tipos y pelajes sobre este tema que a mí me apasiona, porque creo que detrás de todos los bloqueos, debajo de todos ellos, siempre hay un miedo. He hablado en algún contenido anterior que te dejaré en algún lado, por aquí en la descripción del vídeo del podcast te dejaré el enlace. Pero el mayor de todos ellos, el que más bloquea, es el miedo al fracaso. Pensemos, por ejemplo, en los animales, ¿no? Los animales cuando tienen miedo, ¿qué hacen, no? Cuando mi gata tiene miedo, ¿qué hacen? Pues tienen tres opciones. Atacar, que es lo que normalmente hace mi gata, que tiene ese perfil un poco agresivo. También pueden huir o también pueden bloquearse. Y eso es lo que nos pasa. Que debajo de esos bloqueos normalmente siempre se esconde un miedo. Y uno de los principales miedos que hay en la escritura es el miedo al fracaso. Tenemos tanto pánico a no saber si lo que escribimos es bueno o malo que preferimos no escribir directamente. Otro de los factores internos es el perfeccionismo. Quieres que tu primer borrador sea perfecto y eso es imposible porque la perfección no existe. Y luego, relacionado con lo anterior, con el miedo al fracaso y también con el perfeccionismo, otro factor interno sería el del síndrome de la impostora. Crees que no eres lo suficientemente buena, no te crees escritora aunque escribes y por lo tanto piensas que alguien se va a dar cuenta tarde o temprano. Y luego tendríamos los factores externos por los cuales nos bloqueamos a la hora de escribir. ¿Qué podrían ser? La falta de tiempo,
no encuentras un hueco en tu rutina diaria para escribir, esto déjame que te diga, es una cuestión de prioridades, el tiempo es igual para todo el mundo, pero si no priorizas tu escritura, nunca vas a encontrar ese hueco. Luego tendríamos también las distracciones, ¿no? La cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales, en internet, haciendo un montón de cosas que nos distraen y que pensamos que son mucho más importantes que la escritura. De nuevo, es una cuestión de prioridad. Y luego, por otra parte, tendríamos también la falta de energía, el agotamiento, ¿no? Porque si estás a cero, ¿no? Si tu pila energética está a cero, pues tu creatividad normalmente es que esté también bastante baja. Y ahora vamos a profundizar un poco más en las causas que nos llevan a bloquear nuestra escritura, porque seguro que te sientes identificada en alguna de ellas. Por ejemplo, una de las principales causas, que es la que con más frecuencia veo, es la falta de planificación. Si no tienes claro hacia dónde va tu historia, es muy probable que te sientas perdida. Es como salir de casa, ¿no? Hacer un viaje sin llevar un GPS, sin llevar Google Maps y sobre todo sin saber cuál es nuestro destino. Si sabes a dónde vas, está claro que vas a llegar. Esto es como, bueno, es obvio, ¿no? Pero hay veces que no encontramos ese destino, no sabemos dónde queremos llevar nuestra historia, no sabemos cuál es el final y por lo tanto, si no sabemos cuál es el final, cualquier camino nos vale. Por eso es importante trazar el punto de partida y el punto de destino, es decir, hacer una planificación previa antes de arrancar a escribir, porque si no, en algún momento te vas a sentir bloqueada, que no sabes por dónde avanzar, porque te falta brújula y te falta un destino al que llegar. Otra de las causas del bloqueo que veo muchísimo es la autoexigencia excesiva. Si te pones a corregir antes de terminar tu historia, no vas a avanzar nunca. Es como intentar ir en coche con el freno de mano echado. Bien. Esto lo veo muchísimo y lo digo en otros contenidos que te pondré por aquí debajo en el vídeo o en el podcast, te pondré los enlaces para que puedas ir a verlos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ponemos a corregir antes de terminar. Bien, entonces, cuando estamos escribiendo estamos utilizando la parte derecha del cerebro, la parte creativa, pero cuando estamos corrigiendo o editando estamos utilizando la parte izquierda, la analítica, el juez, el crítico interno. Entonces, si dejamos que ese crítico interno nos, digamos, machaque, ¿no? O nos corrija o nos revise antes de terminar nuestra historia, no vamos a terminarla nunca. Primero escribimos hasta el final y luego corregimos. Otra de las causas de los factores de bloqueo es el agotamiento creativo. Si solamente te dedicas a producir sin alimentarte de nuevas ideas, al final te acabarás secando. Necesitas leer, salir a la calle, hacer otro tipo de opciones creativas, ¿no? Por ejemplo, bailar, no sé, hacer actividad física, ir a correr, ir al gimnasio, es decir, nutrirte de otros estímulos para que al final eso vaya retroalimentando también tu escritura. Y otro de los factores, otra de las causas del bloqueo es también el miedo al juicio externo, que tiene mucho que ver también con el miedo a la visibilidad, ¿no? El miedo a exponernos, al qué dirán los demás cuando lean lo que estoy escribiendo. ¿Y si lo que escribo no es bueno? ¿Y si nadie me lee? ¿Y si hago el ridículo? Bien, y sí. Vamos escribiendo la vida en condicional y al final no avanzamos porque nos estamos poniendo los palos en las ruedas antes de terminar. Bien, hemos visto ya qué es el bloqueo y cuáles son las causas, ¿no? Los factores por los que normalmente este bloqueo se produce en la escritura. Y ahora vamos con las soluciones. Aquí tienes unas estrategias muy prácticas que te ayudarán a desbloquearte y a recuperar el placer por escribir. El primero, olvídate de la perfección. Tu primer borrador no tiene que ser bueno, solamente tiene que existir. Es mejor tener algo escrito que luego puedas mejorar que una página en blanco perfecta o que muchas ideas así pululando por la cabeza.
Segundo, cambia el enfoque. Si escribir al ordenador te acaba bloqueando, pues entonces, empieza a escribir otra vez a mano en algún cuaderno que te guste o utiliza las notas de voz del teléfono, cambia de postura, cambia de espacio, escribe, por ejemplo, en la calle, ¿no? En un banco de un parque, porque a veces un pequeño cambio hace la diferencia y consigue como desbloquear nuestro cerebro. Tercero, ponte un reto. Por ejemplo, utiliza el método Pomodoro, escribe 25 minutos sin parar, ahí a saco. O también puedes hacer un sprint de palabras. Escribir, por ejemplo, 500 palabras en 10 minutos sin mirar atrás, salga lo que salga. Se trata de hackear tu cerebro, de sitiarlo para que no pueda caer en ese perfeccionismo extremo, en esa autoexigencia, en ese miedo al que dirán, etcétera, 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 y avance. Otra de las estrategias que funcionan muy bien y que está relacionado con el cambio del enfoque que decíamos antes es el cambio de actividad. Bien, si estás bloqueada, si no encuentras una pieza concreta de la historia que estás escribiendo, lo mejor es que salgas de ahí y hagas una actividad física que no tenga nada que ver con el hecho de estar sentado escribiendo delante del ordenador o a mano. Por ejemplo, caminar, por ejemplo, correr, por ejemplo, ir al gimnasio, por ejemplo, bailar. Parece que no, pero cuando el cuerpo está presente, bien, es decir, en una actividad física concreta que tiene que estar como aquí y ahora, el cerebro sigue trabajando en segundo plano y vas a encontrar la solución, vas a encontrar el desbloqueo. Yo lo hago mucho y lo cuento también en otros contenidos. Cuando estoy bloqueada, lo que hago es salir a correr por el río o bien me voy al gimnasio y de repente encuentro justo esa pieza que le faltaba a mi rompecabezas. Otra de las estrategias, ya no sé por qué número voy, pero bueno, otra de las estrategias es leer, pero leer de forma activa. No leer solamente por pasión o por hobby, que está estupendo, sino leer, hacer una lectura crítica, es decir, leer analizando a otros autores o otras autoras. Bien, cómo ellos hacen las estructuras, cómo crean los personajes, qué estilo tienen. Bien, es importante inspirarte en ellos. Es decir, wow, ¿cómo ha hecho esto que yo quiero hacer lo mismo? Inspirarte, pero sin compararte, porque volvemos otra vez a el bucle de la autoexigencia y del perfeccionismo. Y ya la última estrategia, la última recomendación de este contenido es que te unas a una comunidad. Rodearte de otras escritoras te ayudará muchísimo. Compartir tus dudas, todo tu proceso, tus logros con personas que te entienden y están en tu mismo camino es súper beneficioso. Y si no tienes a quién unirte, te invito a que te unas a mi comunidad de mujeres que cuentan. Te dejaré por aquí el enlace al formulario para que puedas suscribirte a mi newsletter en la que, hablamos de motivación, inspiración, trucos de escritura y todo lo relacionado con el proceso de escribir. Y ahora sí, antes de hacer un repaso del contenido, te invito de nuevo a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones o también al programa de podcast allá donde lo estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y por supuesto a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que veas la clase gratuita, bien, si quieres de verdad aprender a poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones y llegar a miles de lectores. Y si quieres que trabajemos juntas en tu historia para que pongas el punto final, en mi página web, nuriasierra.com, tienes toda la información sobre mis procesos de mentoría. Y ahora un repaso rapidísimo. El bloqueo es normal y no significa que no valgas para escribir. Puede deberse a los miedos, a la autoexigencia o a la falta de planificación. Para superarlo, olvídate de la perfección, prueba nuevas formas de escribir, prueba nuevas actividades, haz pequeños retos y sobre todo, por favor, disfruta del camino, disfruta del proceso de escritura. Y ahora te toca a ti. ¿Te has sentido alguna vez bloqueada?
¿Cómo lo superaste? Bueno, me encantará leerte en los comentarios. Espero que este contenido te haya gustado, te haya resultado útil. Como siempre, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y que me dejes reseñas positivas para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionadas de las palabras. Muchísimas gracias por verlo o escucharlo y hasta el próximo. Disfruta de la escritura.